Bueno, hoy vamos a platicar inicialmente de este nervio, que es el nervio espinal o nervio accesorio. Este nervio espinal o accesorio es un nervio que tiene una característica que también lo hace único. Está formado por una doble raíz. Está formado por raíces nerviosas que proceden de la médula espinal y por raíces que proceden del bulbo raquídeo. Entonces tiene un doble origen. En el bulbo se origina en el surco posterolateral y en la médula también se origina en el surco posterolateral, pero es por fuera del cráneo, ¿verdad? Por fuera de la bóveda craneana. Entonces, este que vemos aquí abajo, que es como un gusanito, que vemos abajito que salió como amarillito, este es nuestro nervio espinal o nervio accesorio. Entonces, importante recordar que tiene un doble origen, ¿verdad? En la médula espinal y en el bulbo raquídeo. Entonces, es un nervio que tiene funciones motoras y nuestro libro dice o menciona esta palabrita, que es una función propioceptiva. Entonces, cuando hablamos de motor, pues nosotros sabemos a qué se refiere, pero cuando hablamos de este nuevo término que se llama propioceptivo, nos referimos a que este nervio nos ayuda a tener de alguna forma un sentido de la orientación. Nos ayuda a tener el sentido de de saber cómo están posicionados los músculos, de saber la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo durante las diferentes actividades que realizamos. Entonces, propiocepción o propioceptiva es una característica, que es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes del cuerpo. Quiere decir, en qué posición están nuestros músculos al nosotros girar o al nosotros movernos o girar bruscamente, pues nuestro organismo sabe en qué posición tenemos los músculos o en qué lugar están. No perdemos la relación del movimiento y de la función muscular con los giros o con los movimientos bruscos que nosotros hagamos. Al ser un nervio que tiene dos raíces distintas, pues va a tener orígenes tanto reales y aparentes diferentes. Entonces, este va a tener dos porciones. Una porción bulbar que va a estar dentro de la bóveda craneana, y una porción medular. La porción bulbar va a tener un origen real en un núcleo que se va a llamar núcleo ambiguo. Esta porción bulbar va a formar parte, porque se une al nervio vago, porque no inerva directamente. Lo va a hacer al unirse al nervio vago, inervando a los músculos del paladar, a todos los músculos del paladar, a excepción del periestafilino externo. Va a inervar a los músculos de la faringe, a excepción del estilofaringio, y va a inervar a los músculos de la laringe. Pero como les digo, no lo hace de forma directa, sino que emite esta porción bulbar, que vemos aquí arriba, emite un ramito que se une a uno de los ganglios motores del nervio vago. Entonces, a través de este, se dirige hacia esos músculos, a los del paladar, a los de la faringe y a los de la laringe, exceptuando al periestafilino externo, al estilofaringio. La porción medular se va a originar de las astas anteriores de los primeros 5 segmentos cervicales. Quiere decir, de los primeros 5 nervios cervicales. Recordamos que hay 8, ¿verdad? Hay 8 cervicales. Entonces, desde el primero hasta el quinto, van a dar una pequeña ramita que va a formar parte del músculo espinal. Estas ramitas que salen de esta porción espinal regresan al cráneo. Vuelven a entrar al cráneo para unirse con la porción bulbar y entran atravesando el agujero magno o agujero occipital y van a terminar inervando a dos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Eso es viéndolo de forma general, pero vamos a tratar de describirlo nuevamente un poquito más despacio para que no nos quede la duda
de cuáles son las características de nuestro nervio espinal. Entonces, como dijimos, es un nervio motor que tiene dos raíces. Una raíz espinal y otra medular. Una espinal y otra vulvar, perdón. Origen real, ya lo mencionamos. De la porción vulvar, el núcleo ambiguo. De la porción medular, se origina en los primeros 5 segmentos medulares y su terminación o hacia qué va dirigido realmente como nervio propiamente dicho es a la inervación del esternocleidomastoideo y del trapecio. Esos son los que inerva solo, sin unirse a nadie. De aquí al esternocleido y al trapecio llega con fibras nerviosas propias. A los de la faringe, la laringe y al paladar llega porque se une un ramito de él al vago, pero el principal en la inervación de esos músculos va a ser el nervio vago. Entonces aquí es solo como un nervio accesorio en la inervación motora de los músculos del paladar, de la faringe y la laringe. Aquí podemos ver entonces cómo estas raíces, las primeras 5 raíces, van a juntarse, van a dar un ramo que se une con el que viene de arriba y inervan a estos dos, al esternocleido y al trapecio. Ese va a ser el final de su inervación. Entonces, esto es algo, no es un nervio tan complejo, es un nervio relativamente simple. Tal vez lo importante es recordar cómo va a ser su trayecto. Y el trayecto de la porción espinal, pues va a empezar en el origen, en los primeros 5 segmentos medulares. Ya lo habíamos mencionado. De estos 5 segmentos va a regresar por el agujero magno o agujero occipital, ingresa a la bóveda craneana y se une con la raícita que venía con la raíz que viene del bulbo raquídeo, que es esta que vemos aquí. Vamos a ver si podemos usar acá esto. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá viene una raícita que está dentro del cráneo, esta. Y de acá vienen estos nervios, vienen regresando de afuera al agujero magno. El agujero magno estaría acá. ¿Sí? Esas raíces regresan, entran por el agujero magno, se unen con la porción vulvar y entonces van a salir del cráneo, ya uniéndose las dos porciones, la vulvar y la medular. El nervio, entonces la porción vulvar de este nervio se va a originar acá atrás, en el surco posterolateral del bulbo raquídeo. Va a estar por debajo de este nervio que ya estudiamos, que era el nervio vago, ¿verdad? Y del noveno par craneal también. Después de que estos nervios se unen, forman uno solo. Vamos a ver acá, es este como gusanito que tenemos acá. Después de que estos se han unido, van a pasar posterior o por atrás de las arterias vertebrales y salen del cráneo en este agujero, que sería este que tenemos acá. Salen del cráneo después de unirse por el agujero rasgado posterior o agujero yugular. En este agujero yugular lo acompaña el noveno, el décimo, ¿verdad? Y la vena yugular interna. Entonces, se unen aquí adentro, ya estando acá, salen por este agujero, por el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Agujero yugular porque sale la vena yugular interna, sale el nervio vago y sale el noveno par craneal. Entonces sale el 9, 10 y 11 salen por el agujero rasgado posterior. Son 3, como vemos en esta imagen. ¿Pueden ver acá? Aquí podemos ver cómo salen los 3 nerviecitos en un mismo agujero. Bueno, vamos a continuar. Entonces, importante recordar, entra por el agujero magno o agujero occipital, se une a la porción vulvar y sale
por el agujero rasgado posterior. Importante recordar eso. Este nervio regresa, entra al cráneo y sale nuevamente, pero por una nueva vía o por un nuevo trayecto. El origen aparente de las raíces vulvares, pues ya dijimos que es el surco posterolateral de la médula oblonga o bulbo raquídeo. Las raíces medulares del surco posterior de la médula. Y cuando ya se formó este nervio, la porción vulvar va a dar un ramito que se une al vago. Ahorita lo vamos a ver despacio. Entonces, como dice acá, una vez formado, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Ya me vinieron atrás. Bueno, este nervio nos va a dar dos ramas al salir del agujero rasgado posterior. Una rama interna y una rama externa. Esta rama interna, que va a tener un componente más grande de la porción vulvar, se va a unir al nervio vago en uno de sus ganglios motores, al ganglio plexiforme. ¿Se acuerdan que habían dos ganglios en el vago, verdad? Entonces, esta rama que viene de la porción vulvar, principalmente, se une al ganglio plexiforme del vago. Y a partir de ahí, llega a los músculos del paladar, a excepción del periestafilino externo, llega a los músculos de la faringe y de la laringe. Entonces, eso es importante. Es solamente una ramita. La rama externa, que es el ramo más grueso y más voluminoso, va a terminar en el esternocleido y en el trapecio. Y esos van a ser los músculos a los que va a inervar directamente, ¿sí? Formando un plexo. Acá lo tenemos, en esta imagen podemos verlo. Esta es la raíz vulvar. Y estas no son nuestras raíces espinales. Se van a unir, forman un solo nervio. La porción vulvar, porque es la que viene arriba, va a dar una ramita pequeña y se dirige al ganglio plexiforme del vago. El resto de las fibras nerviosas que se formaron por la unión de las dos raíces, se dirigen a estos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Acá podemos ver en una imagen de disección de cadáver lo que nosotros vemos en un dibujo, ¿verdad? Lo que esto sería el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Aquí vemos cómo emerge el noveno, el décimo y el onceavo o nervio espinal. Todos salen del mismo lugar. Si ustedes ponen atención, este acá se bifurca. Esta ramita que viene hacia arriba es la que va hacia el ganglio plexiforme y esta es la que se dirige hacia el esternocleido y el trapecio. Podemos ver cómo está la división de aquí de la raíz nerviosa, ¿verdad? Entonces, como dijimos, la raíz interna pues queda incluida dentro del vago y se dirigía a los músculos que ya mencionamos, a todos los músculos del paladar, a los músculos de la faringe, a excepción del estelofaringe en la faringe y el periestafilino externo en el paladar. Esta clase, como se está grabando, la vamos a subir a la plataforma para que la puedan tener y la puedan revisar. Entonces, la rama externa importante, es lo más importante de recordar, es que se va a dirigir hacia dos músculos, al esternocleido y al trapecio, ¿sí? Eso, todo lo demás que nos menciona acá, pues parece es importante conocerla como parte de su trayecto. Pero si nosotros recordamos a quién inerva específicamente, creo que va a ser si nosotros lo podemos fijar y tenerlo en la mente, es muy importante. Al igual que los otros nervios que hemos visto en algún trayecto, pues va a ser anastomosis o va a ser sinapsis. Entonces, una va a ser con el vago, con el plexo, al ganglio plexiforme. Va a tener también alguna relación con las raíces cervicales posteriores cuando emerge de la médula espinal. Tiene una relación con el neumogástrico
en la rama terminal, cuando llega a formar lo que va a ser el plexo que inerva al trapecio. Y las funciones, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Inerva al esternocleidomastoideo. ¿Qué hace al inervarlo? Pues produce la función motora de este músculo, ayuda a la rotación de la cabeza, inclina la cabeza. El esternocleidomastoideo podemos considerarlo como un músculo accesorio de la inspiración al elevar las costillas. Al inervar el trapecio, pues mueve la clavícula y el hombro hacia atrás y hacia arriba, también con la misma función inspiratoria al abrir el tórax. Entonces, el nervio espinal, importante recordar, un doble origen, vulvar, medular. Al tener un doble origen, tienen orígenes reales diferentes, núcleo ambiguo, los primeros 5 segmentos cervicales, ingresan al cráneo por el agujero magno, al unirse, salen por el agujero rasgado posterior o agujero yugular, una rama va al vago, al ganglio plexiforme, otra se dirige a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Eso es lo importante en este nervio espinal. Al final, pues vamos a tener un tiempecito para poder resolver las dudas y poder responder las preguntas que ustedes quieran hacer. El último de nuestros músculos de nervios, es el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso o 12º par craneal. Este es un nervio puramente motor y se encarga de la inervación de los músculos de la lengua. Entonces es puramente motor. De los músculos, de los nervios que nosotros hemos estudiado, es el que tal vez tiene una descripción la peor descripción de su origen real y de su origen real principalmente. Entonces, cuando hablamos del origen real, dice que nace de las células de la columna gris vulvar que se extienden en casi todo el bulbo raquídeo. Entonces, la columna gris es un segmento o un acúmulo de células nerviosas que están en todo lo que va a formar parte del bulbo raquídeo. Entonces, el origen real, células de la columna gris vulvar. Esa va a ser la respuesta. Como vemos más acá adelante, en el surco anterolateral del bulbo, y se va a generar o se va a originar por medio de 10 a 12 filetes nerviosos que vemos que salen acá, y se unen y van a salir por un surco o un agujero, que es el agujero condilio anterior. Entonces, salen de acá, del surco anterolateral, por debajo. Si se acuerdan que estas eran las olivas, y aquí había un surquito que se llamaba surco preolivar, pero este sale del surco anterolateral del bulbo, formando de 10 a 12 fibritas nerviosas. Después forman un solo nervio y salen por el agujero condilio posterior. Si ustedes se recuerdan, a los lados del agujero magno están los cóndilos. Adelante y atrás de los cóndilos hay agujeros o forámenes. El agujero condilio posterior no es constante y muchas veces incluso no existe. Y cuando existe lo atraviesan algunas ramitas de la arteria meningea. El agujero condilio anterior sí es constante y lo importante es que a través de él sale el 12º par, el nervio hipogloso. Entonces sale del cráneo por el conducto condilio o agujero condilio anterior. Después de esta región pasa por detrás de la apófisis tiroides y llega a la lengua. Entonces llega a inervar a los músculos de la lengua. Músculo puramente motor. Aquí tenemos el agujero magno, el agujero condilio anterior y el posterior, pues debería estar un poquito más atrás.
pero no es constante. Lo podríamos ver mejor si tuviéramos una imagen del occipital en su porción exocraniana. Sus relaciones, pues, de que empieza o donde nace hacia su salida, pues las relaciones en su trayecto va a estar en relación con el ganglio cervical superior del sistema nervioso simpático, va a estar en relación porque pasa cerca del nervio neumogástrico, va a pasar por detrás del músculo lingual, que va a ser una rama del nervio facial, va a estar cercano a lo que va a ser el plexo cervical profundo, porque en su descenso, si sale tan posterior, si ustedes se recuerdan, el plexo cervical, formada de las asas, el asa del atlas, el axis y la tercera asa, o sea, quiere decir de las primeros 5 raíces nerviosas, ¿verdad? De la porción cervical de la médula. Y al salir, va a dar algunos ramos. Entonces va a dar ramos colaterales. Después de que sale el agujero condilio posterior, este nervio hipogloso va a dar ramos colaterales. Y los ramos colaterales que nos va a dar va a ser un meningio o recurrente. Este nervio meningio sale por el agujero condilio posterior y regresa por el agujero magno. Por eso es recurrente, porque regresa. Entonces el primero sería el meningio recurrente. Va a dar ramos vasculares que se dirigen tanto a la carótida interna como a la yugular interna. Los ramos vasculares. Va a dar ramos descendentes. Va a dar un ramito para el músculo, para el nervio va a dar un ramito que es el nervio tiroideo, específicamente para ese músculo, para el músculo tiroideo. Va a formar parte en algún momento del asa cervical o asa del hipogloso. ¿Se acuerdan que el asa cervical inervaba todos los infraioideos, a excepción del tiroideo? Entonces el tiroideo lo inerva el hipogloso. Después va a dar otra ramita que va a ser el nervio para el genioideo, que es el que se origina en las apófisis geni de la mandíbula hacia el yoides. Entonces da un ramito para el genioideo. Su función, pues la función es motor de la lengua, tiene que ver con la masticación, tiene que ver con la deglución, porque para poder realizar estos movimientos tiene que haber movimiento de la lengua. Para que nosotros podamos tragar, tenemos que desplazar hacia atrás la lengua, hacer bajar la epiglotis, tapar a lo que sería la entrada a la tráquea y poder llevar los alimentos al esófago. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de articular palabras, que decir con el lenguaje. Tiene que ver con la pronunciación, tanto así que hay algunas vocales o sílabas que necesitamos colocar en una forma específica la lengua para poderlas mencionar bien. Si la lengua no tiene un movimiento adecuado, no podemos pronunciar la R, ¿verdad? O la diferencia entre lo que es la B de vaca y la B de burro, que tiene que ver con la posición no solo de los labios, sino también la posición de nuestra lengua. Entonces su función es en todas estas. Acá tenemos un cuadrito de los músculos a los que llega, o a los músculos a los que inerva. Tal vez está de más que lo leamos, solamente lo vamos a tener en la presentación para que ustedes lo tengan como una referencia. Y aquí dice el músculo y acá la función. Cada uno de estos músculos, algunos son específicos de la lengua. Entonces se las dejo para que ustedes la puedan revisar. No tendría mucho sentido que me ponga a leerla como loro acá, porque está la descripción y está clara. Y con eso, jóvenes, terminamos nosotros lo que son los pares craneales. Entonces les recuerdo, este cuadro está ahí, pueden revisarlo. Algunos son importantes. Siempre es bueno darle una revisadita, una leidita a este nervio. Un nervio bien sencillo, ¿verdad? Bien, bien sencillo.
Bueno, con esto terminamos pares craneales. Esperamos que haya sido de ayuda. La siguiente clase va a ser ya la anatomía de la visión. Vamos a dividirla en dos partes. Vamos a hablar primero de lo que es la estructura ósea, músculos que se encuentran alrededor del ojo. La siguiente va a ser el ojo propiamente dicho y una tercera que va a ser de lo que son párpados y glándulas accesorias. Entonces vamos a tener dos clases en Zoom y una presentación de lo que a mí me parezca más sencillo con un PowerPoint con audio para que sea más fácil y podamos cubrir los tres temas en una semana. Y la siguiente sería audición y con eso creo que vamos a andar ya casi terminando. Olfacción es bien sencillo, no es tan complejo. ¿Preguntas? Doctor, con la tarea esta que usted ha hecho, ¿cómo va a estar la cosa? Bueno, vamos a hacer una investigación. Eso es una investigación sobre la anatomía del sistema nervioso simpático y parasimpático. Tenemos que escribir, hacer lo que hicimos con los pares craneales, con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es una investigación, es una tarea, una hoja de trabajo, digámoslo así. No necesito que sea tan grande, un resumen bien hecho, bonito. Eso yo voy a poner una fecha, ustedes me lo van a enviar al correo que les voy a poner en el anuncio y a ese correo me envían esa tarea. Recordemos que también tenemos el álbum que teníamos que entregar de lo que hemos visto. Dejémoslo hasta este par craneal para que nos dé tiempo. Termínenlo y por la misma vía del correo me lo van a mandar porque a veces son muy cargados, ¿verdad? Entonces tratemos de, no sé qué es más fácil, si hacerlo de cómo poder revisar ese álbum. Ideal sería tener y verlo, ¿verdad? Pero no todos están acá en Shela como para ponernos de acuerdo a que yo los espere en algún lugar y ahí me lo entreguen. Si se pudiera de esa forma sería muy bueno, pero si no, pues lo vamos a tener que recibir en línea, porque eso es lo que formaba parte de nuestra zona. ¿Verdad? Con los exámenes, pues gracias a Dios van muy bien, pero con esos trabajos y la zona, la mayoría creo que va a estar ya faltándole poquitos puntos en su final. Entonces aprovechemos que el coronavirus nos ayudó con las tareas y con los parciales y a prepararnos ya los pocos temas que nos quedan para el final. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. En las presentaciones que usted subió de renina, angiotensina, aldosterona y coagulación, ¿también entran? Ah, no, esas son de otra, de la Galileo. Ah, bueno, sí, porque como lo subió a su canal, entonces por eso Sí, le quería esas son preguntar. unas clases que les di a estos patojos de renina, angiotensina, aldosterona, pero no, nada de eso es aparte. Esos no. Solo las que yo les suba a la plataforma de la U. Ah, bueno, gracias, doctor. ¿Sí? Entonces yo les voy a poner, yo creo que yo me confundí con el horario, era las 10, ¿verdad? Sí. El jueves pues ya lo ponemos a las 10. Yo no sé si hoy me crucé con alguien. Doctor, otra pregunta. Sí, diga. No sé cómo hay que mandarlo del álbum. Ahorita les voy a poner yo en el anuncio. Yo les voy a poner un anuncio y les voy a explicar a qué correo lo quiero. Entonces, el álbum lo podemos enviar por correo. No sé si podría ser una buena forma. Hacerlo, les vas a tener que hacer fotografías. O si ustedes están de acuerdo o si algunos están cerca, pues me lo pueden entregar, llevarlo a la clínica y ahí los recibiría yo. Para que no tengamos que juntarnos, lo que solamente van llevándolos conforme los vayan teniendo. Pero los que están lejos de Shela, eso sería el problema, ¿verdad? No sé si todos andan cerca o algunos andan muy lejos. Entonces, los que pudieran me lo pueden llevar. Y los que estén. Estamos lejos, doctor. Sí, pues, bueno, no hay problema. Tendría que ser en un correo, ¿verdad? Para que yo lo tenga. Y pueda tener una base para poderlo calificar. ¿Estamos? Doctor, ¿y para cuándo sería? Lo vamos a dejar para el 20 de mayo.
Gracias. ¿Está bien? Doctor, una pregunta. Mario. Y digamos que se nos haya olvidado nuestro álbum en Shela. ¿Qué podemos hacer ahí? Ay, ahí hacerle ganas. Pues va a tener que ver quién se lo manda o si tiene algún amigo que se lo pudiera recoger y tomarle fotos, no sé, y usted solo completarlo con lo que tenga. Ah, bueno, doctor. Usted cómo lo presente ya no es tonto, pues la cosa es que me lo envíe, ¿verdad? Vaya, doc, gracias. ¿Alguien más? ¿Investigación ¿Cómo para qué día es, doctor? ¿Ah? ¿La investigación para qué día la va a dejar? La investigación también para el 20. El 20 de mayo, que creo que todavía teníamos una semana de junio de clases, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Pero voy a revisar bien cómo estamos con el fin del curso. Pero tendría que ser antes del fin del curso para tenerlo como zona. Y así yo les puedo dar su zona con tiempo. Bueno, jóvenes. Ay, perdón. Espero que estén bien. Que todos estén en la casa tranquilitos, encerrados y nos platicamos el jueves. Por favor, revisan el viernes. Voy a subir una clase, pero va a ser un PowerPoint grabado para que podamos adelantar con parte de la clase de visión. ¿Está bien? Está bien, doctor. Pasen buen día, pues, jóvenes. No, Gracias, Bueno, doctor. Gracias. Buen día. Feliz día, doctor. Gracias.